Hey, saludos a la gente que ya empezaron a sintonizar el live. Saludos chicos, como saben, es una de las nuevas iniciativas, otra de las muchas iniciativas que está teniendo la barra como grupo. Esto de mantener los live los viernes con las chicas, con los jugadores del equipo actual de San Francisco, y estamos llevando ahora los jueves de TVT, en el cual queremos incluir lo que son leyendas y jugadores que han sido emblemáticos con el San Francisco a través de su historia. Desde aquel entonces, el inicio de ANAPRO como la previsora, hasta lo que hoy en día todos conocemos como San Francisco Fútbol Club. Esperemos que se conecte el señor Mateo Ureña, el famoso jugador. Ya se unió. Vamos a agregarlo. Hay un delay. Démosle un segundo. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, mister. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Gracias, gracias, gracias por la invitación. A usted por aceptarla y estar aquí con nosotros. Bueno, para arrancar rápido, porque si tenemos historias, muchas historias y anécdotas que sé que usted conoce y que difícilmente conoce, muchos de nosotros aquí conocemos, y bueno, el internet hoy en día no nos apoya mucho con lo que era el fútbol de aquella época. Entonces, hablemos un poquito. Claro. José Manuel Ureña Giralde, mejor conocido como Mateo, una figura representativa del fútbol panameño en su posición como portero. Hablar de Mateo Ureña es hablar de un bicampeón con el San Francisco en las temporadas ANAPRO del 94 y la del 95-96. En aquella época el San Francisco en el primer equipo bicampeón de la era de ANAPRO. Un logro que nadie nos va a quitar. Subcampeón 2 veces con el antiguo Deportivo La Previsora en las temporadas del 88 y el 89. Llegó a ser preparador de arquero en equipos como el San Francisco, el Sporting y el Chorrillo. Formó parte del cuerpo. Uno más. Exacto. Uno más, el Plaza Amador. Plaza Amador. Bueno. Plaza Amador. Gracias por esa. Formó parte del cuerpo técnico de selecciones con directores como Leopoldo Lee y el brasileño Carlos Alberto Adaluz en 2001, 2003, en diferentes procesos. Gracias, Mateo, por acompañarnos y ser parte y ser la primera Gloria Monge en formar parte de un nuevo proyecto de la barra, como ya habíamos mencionado, que busca resaltarlo a ustedes y dar a conocer más sobre esos jugadores que marcaron historia en lo que hoy es nuestro amado club. ¿Qué palabra nos tiene para nosotros? Bueno, a usted agradecerle por el honor que me dan de que bueno, la gente pueda conocer un poquito más de lo que era el San Francisco antes. Y saluda a toda esa barra, a toda esa gente que se ha perdido del estadio y que quiero que regrese para que siga apoyando un club que siempre ha sido guerrero. Exacto, por lo menos hoy lo vimos activo usted en redes, mostrando fotos de lo que era aquella época, en el 96, estadio lleno a reventar siempre. Hablamos de viernes en las noches, a hablar de fútbol en el Muquita. Los dirigentes hoy en día dicen que no, que el sábado o domingo son los mejores partidos, pero desde aquella época en ANAPRO los partidos eran viernes en la noche y domingo al mediodía. O sea que ya nosotros al mediodía. Sí, el viernes en la noche en Chorrera era muy sagrado. O sea, la gente en Chorrera toda se dedicaba durante la semana a hacer su actividades, pero el viernes siempre la gente lo dedicaba al estadio. Y 8 de la noche se paralizaba todo en Chorrera. Todo era camino para el estadio, para el Muquita Sánchez. Es más, todavía te puedo decir que, ¿cómo se llama? En el Muquita Sánchez todavía se cobraba de que $1, $2. Así que ese era, pero era para el club, no como ahora que
es otra cosa. Pero, ¿cómo se llama? La gente siempre se identificó con el club y los viernes a las 8 de la noche. Eso era sagrado, un viernes 8 de la noche y para el estadio. Después de ahí, que se salía del estadio, entonces la gente iba para el arranque. Pero viernes 8 de la noche, esas 2 horas eran del San Francisco, como sea. Antes, cuando era Previsora, se jugaba a las 11 del día. Y también la gente lograba apoyar a la Previsora así. Pero era, como el Muquita no tenía pasto, era un peladero, la cocobola. Entonces no tenía luces, porque las luces eran malísimas. Entonces los juegos eran a las 11 de la mañana, domingo 11 de la mañana. Pero también la gente se identificó mucho con el equipo de la Previsora. Así mismo. Bueno, iniciemos un poco como con lo que es un par de preguntas que tenemos para usted. Formó parte de ANAPRO desde su inicio, pero antes de entrar en materia ANAPRO, lo que hoy conocemos como el EPF, cuéntenos en qué barrio creció y cómo empezó a jugar fútbol, qué lo motivó. Bueno, mi barrio es el barrio Buenavista, por la Leopoldo Castillo. Por ahí había un señor que se llamaba Guillermo Almengor, que es de esos señores como el tiempo de Cocolizo Tejada, que agarraba niños y hacía acá todas las categorías. Ese señor era el que estaba en ese barrio. Después, mucho tiempo, me perdí del ambiente porque yo era en Chorrera, el que no es beisbolista, es futbolista. Y antes, el beisbolista era futbolista porque se cruzaba para los 2 cuadros. ¿Sí? Y entonces, yo jugué béisbol también. Yo fui catcher de selecciones infantiles de Panamá Oeste y hasta la Pony. Ya después de ahí, entonces, me fui a la escuela, a un colegio, ¿cómo se llama? Que antes existía, donde está el Decámero, era una escuela militar. Tomasito. Y en ese tiempo, exactamente. Yo me gradué en el 82 en el Tomás Herrera. Y allá también formé parte de la selección del Tomás Herrera. Ya después, acuérdese que Chorrera o era distritorial o era miniligas. Habían varias miniligas que eran bastante fuertes aquí. La de la 28, la de la Seda, era miniliga donde iba toda la crema y nata de fútbol chorrerano en ese tiempo. Y esos eran los equipos donde uno se movía siempre. Ya después cuando vino entonces la distritorial, jugué con el 5 Estrellas, ya desaparecido 5 Estrellas. Y nunca jugué para el San Francisco. Pero tenía muchos amigos en el San Francisco, Leopoldo Lima, La Maña, Carnero, eran mis amigos. Entonces ellos fueron los que me jalaron al San Francisco. Primero a la Previsora y después al San Francisco, porque yo no tenía nada que ver ahí. Entonces ellos hablaron con el profesor Saúl Suárez y me dieron la oportunidad de que pudiera trabajar con ellos. ¿Qué le puedo decir de Saúl Suárez? Saúl Suárez era una persona trabajadora. Ese señor conmigo trabajaba 7 de la mañana, trabajábamos a las 7 de la mañana en el Muquita y después hacíamos doble turno. En esos tiempos no se pagaba el doble turno, en ese tiempo tú ibas a ¿cómo se llama? A practicar porque eso te gustaba y tenías que ganarte un puesto. Exacto, en aquel entonces el fútbol era un fútbol no aficionado, o sea, los jugadores no vivían del fútbol. Sí, así mismo es. Así la gente que ganaba algo era el extranjero. O sea, porque los extranjeros que trajeron aquí, fueron muy buenos. Sí, en el tiempo la Previsora, Víctor Hugo, Saavedra, Alonso Pacheco, que todavía anda por aquí, por Chorrera, porque se quedó.
Goleador del segundo torneo. Pues exactamente, Alonso Pacheco. Aquí vinieron después dos morenitos, uno que se llama Carlos Vaca y Arroyo, que esos fueron en el 96, y también un tico apellido Mackenzie, que por ahí algún día voy a mandar una foto de ese muchacho, que también fue muy bueno cuando el San Francisco estaba rodando en el ambiente. Exacto, por lo menos hablen un poco de lo que es la familia, que es un pilar importante para todas las personas. ¿Qué representó en su carrera y hoy en día cómo ha crecido? Bueno, mi familia son dos hijas mujeres ya profesionales. En ese tiempo la que me acompañaba en el estadio era mi hermana y mi papá ya difuntos, y mi mamá me ayudaba acá con los rezos en la Virgen del Carmen. Por eso siempre antes de un partido yo cargaba siempre una Virgen del Carmen en una esquina de la portería, y no sé si eso es ya la fe. Dice, pero ¿cómo se llama? La bola pegaba en el palo, me pegaba en la cara, me pegaba en el oído, donde sea, pero no entraba, papá. Pero hay algo, señor Mateo, de que casualmente ayer veía un programa de fútbol argentino que decían de que los arqueros deben tener un poquito de suerte también, además de sus habilidades. Sí. Y así mismo es, puede ser la suerte. La suerte es, y las manos, que tenga mano, papá, porque puede tener la suerte, pero tiene que tener un poquito de mano también para meterla. Bueno, claro. Exacto. Queríamos saber algo. ¿Cómo surgió el apodo de Mateo? Porque sabemos que su nombre no es Mateo, y eso es algo de que hace poco, en realidad, yo siempre pensé de que su nombre de pila era Mateo. Y a usted en Chorrera se le conoce como Mateo Peña. Sí, así mismo. El Mateo viene casualmente de pequeño. Sí, yo no sé si en internet habrá eso, pero ¿cómo se llama? Había un programa que le decían Mateo el Feo, ¿sí? Y entonces ahí surgió, y esa vaina se quedó Mateo, y como yo siempre ponían José M. Ureña, entonces se quedó el Mateo ahí, y ahí se quedó. Entramos a jugar y ya Mateo era, ya me conocían como Mateo. El que después me clavó un sobrenombre fue, ¿cómo se llama? Pinzón, Rubén Pinzón, y el otro era Rodrigo Pérez, que ellos todavía dicen que el verdadero Manota. Manota. Ellos me decían Manota Ureña. Exacto. Manota Ureña me decía. Primero, entonces, pero bueno, historia. Eso es bueno recordarlo, y gracias a ustedes por hacerme recordar estas cosas. Yo siempre, a veces, yo hice un recorte bastante extenso de recortes de periódicos. Siempre recortar. Antes la prensa gráfica era la que siempre estaba al día. Exacto. No es como esto ahora. Y para una entrevista te ponían la grabadorcita en la boca, para entonces subía a ¿cómo se llama? A llevar la cinta para que la pusieran en el radio. Eso eran otros tiempos. Mire, y por ahora lo que menciona de los recortes me interesa, porque busqué, traté de encontrar información de aquella época, y prácticamente del 96 para acá es que comienza a verse lo que es la TV, y poco escrito hay sobre Exactamente. Eso. Pero me interesa conocer un poco más sobre lo que usted tiene. Bueno, sigamos. En aquella época hubo varios intentos de profesionalizar lo que era el fútbol en Panamá, antes de que surgiera la ANAPROF, pero ninguno perduró en el tiempo. Predominaban lo que eran los campeonatos provinciales. Esos eran los que más fuerza tenían en el país. Coméntenos qué recuerdos tiene de esos tiempos
y se llegó a participar de alguno de estos torneos. Aparte de la Previsora y el San Francisco, se llegó a participar en un torneo provincial o en la Copa del 86 o un campeonato. Bueno, antes había un torneo que se llamaba JBC y con eso tuve con el 5 estrellas. Pero, después surgió un equipo aquí en Chorrera que se llamaban Los Toros. ¿Sí? Los Toros se conocían porque eran bastante guerreros, ¿no? ¿Qué pasó? Que como hubo un campeonato, hacha duro. ¿Sí? ¿Qué le puedo decir de Los Toros? Los Toros era un equipo que, ¿cómo se llama? Que en la dictatorial empezó de la nada. ¿Sí? Llegamos a semifinales y en una final con el San Francisco, que era antes de que, ¿cómo se llama?, empezara la ANAPRO, andaban ya el colombiano de Plaza buscando qué equipo era el que iba a patrocinar. Se hizo hicimos una final en Unquita Sánchez, pero déjeme decirle que ese día el estadio también estaba como si jugara San Francisco, así ahora, en esos tiempos. Estaba lleno de chorreranos, porque eran dos equipos como si fueran, ¿cómo se llama? Porque Chorrera siempre le ha gustado el fútbol. Sí, al Chorrera siempre le ha gustado el fútbol. ¿Qué pasó? Que el juego no terminó porque hubo una decisión mala del árbitro y se formó la pelea y el tumulto y se metieron la gente. Eso fue un desbarajuste. ¿Sabes cómo es? Al soccer, entonces, que ya el señor metió la mirada en lo que es el San Francisco, que lo convirtieron en Previsora, y desistió de Los Toros, porque Los Toros eran los peleadores. Entonces, ya el nombre daba un inicio. De ese equipo de Los Toros, una consulta, de ese equipo de Los Toros, ¿solamente usted pasó a la Previsora y a San Francisco, u otros jugadores pasaron? Sí, no, yo solamente. Ellos fueron los que me dieron el chance para que, porque antes le decían ni que el relief, ellos me firmaron el pase y dale, porque a ti te están pidiendo. Tú dale y sigue jugando. Bueno. ¿Qué pasó? Que, ¿cómo se llama? Yo en ese tiempo, aquí había otro señor que se llamaba Daniel Montilla, también gloria del fútbol chorrerano. Sí. Daniel Montilla. Con Unquita, en la selección nacional. Sí, era exactamente con la selección. Daniel Montilla estaba formando el Deportivo Perú. ¿Sí? Y como ya entonces me dijo a mí que si quería llegar al Deportivo, me fui para allá con Felipe Baboso, con ¿cómo es que se llama el Moreno? Bueno, nos fuimos varios de aquí de Chorrera. La temporada de ANAPRO, porque el Deportivo Perú, como sea, entró entre los 6 equipos esos que formaron la primera temporada de ANAPRO. Pero como todo técnico, siempre jalaba Perú del profesor Chato, en aquel entonces. Exactamente, después vino Chato. Después que, ¿cómo se llama? Ahí no, le metieron la zancadilla, la tortilla. Exactamente, el asistente de Ganaria Tempe, pero Chato era el que tenía el Deportivo, pero en ese tiempo. Bueno. Entonces, ya después entonces se nos perdió en ese año. Queremos decirle a todos los que están ahorita presentes viéndonos que si tienen alguna pregunta para nuestro jugador Mateo Ureña, pueden hacérsela y saluda a todos los que están aquí presentes apoyando esta iniciativa de la barra. Ahí está Rodrigo, está Lista, está Yello, está mi hermanazo Jesús Medina, está la joven Zulay, que ya fue compañera también en la escuela, no sé si se recuerda también. Y bueno, están todos los chicos de la barra presentes. Ninfali, saludos a todos. Jenny, ANAPRO, María también, la vicepresidenta. ANAPRO tuvo sus inicios en el año 1988. Y usted formó parte desde ese inicio con lo que era el Deportivo La Previsora, como bien lo dijo. ¿Qué recuerdos guarda de aquel primer año de ANAPRO? ¿Cómo fue ese primer año que solamente fue formado por 6 equipos de ese torneo?
al final terminaron siendo 5, retirándose el Chiralanco en ese entonces. Chirilanco. Como te dije, yo tuve parte en el Deportivo Perú, ya después me vine acá a la Previsora, pero por, ¿cómo se llama? Por recomendaciones de Leopoldo. Ya te dije que Leopoldo era mío, de la birria y de los campeonatos esos en miniliga. Entonces me recomendó con el profesor Saúl Suárez. Me hicieron pruebas, me hicieron física, pero a mí me ayudó bastante el que yo había estado en Tomás Herrera y el ejercicio físico todavía me sentía bien. Entonces, hubo un campeonato, un cuadrangular antes del segundo campeonato del 89. Entonces, me dieron medio tiempo. Y en el tiempo de eso, hubieron, sin mentir, como Salvador, sin mentir, plaza, yo como 6 o 7 veces al arco, y ya con eso el profesor Saúl Suárez confió en mí. ¿Sí? Ya después de eso, vino como ya el San Francisco, digo, como ya la Previsora iba, ¿cómo se llama?, a CONCACAF. Saúl logró traer aquí a la América de Cali. ¿Sí? Aquí trajeron a la América de Cali, no, hoy quedamos 1-1, y trajeron al Santa Fe, que era de donde surgían los jugadores colombianos que iban a la Previsora. Y, ¿sabe que en Colombia ellos siempre tienen un equipo B? Entonces, los que destacados del equipo B, entonces los mandaban afuera. Entonces, aquí trajeron a Víctor Hugo, a Alonso Pacheco, a un Velasco y a un delantero que llegó aquí como de 20 años, que era Pacho Huitiga. Muy bueno, ese volvió a loco a los mexicanos allá los volvió locos. ¿Sí? Así que, ¿cómo se llama? El Independiente Santa Fe, tengo entendido. Sí, exactamente, él fue el Independiente Santa Fe. Después que él se fue aquí, él fue directo. Exacto. Bueno, se nos cortaba aparte, pero entendemos que no fue fácil llegar y quedar en la Previsora para usted en aquel entonces. Tuvo que pasar un largo trecho. Ya nos habló sobre qué representó y qué palabras tenía para el profesor Saúl Suárez, que en paz descanse. Pero háblenos un poco de Edgar Plaza. Edgar Plaza, para los que no lo conocen, era dueño de lo que era ahora la Previsora, que fue para el Deportivo La Previsora. No hace mucho falleció, igual que descanse en paz, pero háblenos en aquella época que era convivir con una persona como él. Bueno, Edgar Plaza, iba al estadio con el hijito que siempre lo vestía de Previsora, un señor que siempre denotó confianza, siempre nos ayudó y nos decía que el equipo, si nosotros dábamos lo que teníamos que dar, él siempre nos iba, pero más convivíamos era con un señor llamado Galo Pinto, Galo La Osa creo que era. Ese verá que el segundo de Edgar Plaza, porque Edgar se dedicaba más a su seguro y a su, ¿cómo se llama?, allá su sociedad con el Santa Fe, así que él solamente llegaba al estadio pocas veces, pero a veces que lo vimos siempre es un señor muy respetuoso. Señor de fútbol, uno de los fundadores de aquella ANAPRO. La gente está preguntando acá, los muchachos que están viendo el live. Carlos Rodríguez pregunta, ¿cuál fue la clave del bicampeonato? La clave. ¿Quiere que le diga la verdad? Trabajo, papá. Trabajo y mucho tuvo que ver ahí la gente que iba a apoyar. Por eso es muy importante que, ¿cómo se llama?, que los viernes de la noche el estadio estuviera lleno.
sabe que también al Muquita le decían la caldera. ¿Sabe cómo es? Porque el Muquita le decían la caldera, porque ¿cómo se llama? La caldera de Muquita Sánchez, porque el que llegaba ahí sabía que tenía que batallar, y la gente, con el apoyo de la gente, el equipo jugaba, pero como cualquier equipo profesional del mundo. También pregunta por acá, Lady pregunta, que usted como portero de experiencia, ¿qué le recomienda a la nueva generación de porteros de San Francisco? ¿Portero de San Francisco? A la nueva generación. Bueno, listo, eso es una posición que debe ser de un chorrerano. ¿Sí? Aquí hay muy buenos chorreranos, porteros, porque yo, tras que tengo que trabajar, pues, siempre voy a la liga y veo, aquí hay mucho material, en Chorrera hay mucho material. ¿Sí? La posición de portero debe ser de un chorrerano. ¿Sí? Y siempre tiene que ser de un chorrerano. Después de mí vino Daniel Escala. Y después de Daniel Escala vino Fruta. Y después vino William Negrete, bueno, que tuvo su tiempo ahí y se hizo chorrerano. Un chorrerano más. Exactamente. Así que esa posición de un chorrerano. Exactamente. Así mismo es. Nos comentaba antes de lo que era la participación de San Francisco en torneos con CONCACAF. Por los subcampeonatos que tuvo la previsora en el 88 y en el 89, estos le permitieron participar en lo que en aquel entonces era la Copa de Clubes CONCACAF, que la forman campeones. Campeones y subcampeones. En aquel entonces San Francisco jugaba de la localidad de San Francisco era el antiguo Estado de Revolución, hoy Rommel Fernández. En ese primer torneo, la previsora marcó historia en el 89, siendo el primer equipo en clasificar, pasar una ronda de grupo, una eliminatoria en ese torneo contra la América de Nicaragua. ¿Qué recuerda de aquel entonces? Logrando esa clasificación en casa. Bueno, antes se jugaba por ronda. A medida que iba subiendo de categoría. Con el América de Nicaragua, para mí era mi primer viaje. Era un equipo en Nicaragua que jugaba muy bien. Pero allá nosotros empatamos 1-1. Cuando vinimos aquí a Panamá, lo aprovechamos porque ellos, como estaban en su tiempo de su guerra y esa cosa, ellos viajaron en Nicaragua domingo. ¿Sí? Ellos bajaron del avión y vinieron directo al Revolución. Así, y le metimos 3. Eso fue lo que nos aprovechamos con ellos. Pero era un buen equipo. Después nos tocó con el Durli de Belice. A ese sí le metimos 4 allá y 4 acá. Ya después, ya íbamos ¿cómo se llama? Íbamos a los cuartos que nos tocaban los equipos, los mexicanos, exactamente. Aquí en Panamá, nosotros perdimos 1-0. Estadio, te voy a mostrar una foto por ahí, te la voy a mandar. El estadio estaba bastante lleno de Revolución, porque ya la previsora estaba caminando y ya se estaba dando que el equipo de la previsora estaba siendo un equipo bueno y los chorreranos empezaron a identificarse. Entonces, aquí perdimos 1-0. Allá en México le ganamos 3-2 en los 90 minutos. ¿Qué pasó? Que los 90 minutos el 3-2 y empezamos a contar chuleta. Tiene que ser que por el gol, por los goles, nosotros debíamos pasar, ¿sí? En el 3-2 ese. Porque siendo, ¿cómo se llama? Siendo visitante, los goles de visitante valen doble. O sea, sí o no. Entonces, ellos habían hecho 1 aquí y nosotros hicimos 3 allá. O sea, que nosotros debíamos haber pasado. Entonces vino la ANA y se bajó un tipo por allá arriba
de la CONCACAF y dijo que no, que había que hacer la alargue porque no se podía quedar así. Entonces, en eso, en el alargue, entonces vinieron otros 2 goles. Entonces, por eso quedó 5-5. ¿Sí? Por eso quedó 5-5. Pero en los 90 minutos, nosotros habíamos ganado ese equipo. Ya después, la prensa al día siguiente, ustedes bien saben que la prensa mexicana es muy radical. Pedían la cabeza del portero. Me llegó a los oídos que me quedaban, ¿cómo se llama? Pero ¿cómo se llama? Las negociaciones se cayeron. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros éramos semiprofesionales, nosotros éramos de ganar $35 por juego, ¿sí? Y entonces ahí hubo algo que, ¿cómo se llaman? Que después me llegó al oído que ellos me querían vender como un jugador profesional. O sea, estaban pidiendo un poquito más. Y eso se cayó, pero sí, yo me iba a quedar. Yo era de los jugadores que en ese viaje fui y no regresaba. Porque iban a con el mismo equipo. Sí, me iba a quedar con el mismo equipo. Para los que me iba a quedar no conocen, con la UD. Exacto, la Universidad de Guadalajara, los conocidos Leones Negros. Ese fue el equipo Leones Negros que enfrentó exactamente en aquel entonces. Y bueno, ya nos contó todo lo que pasó allí. Ese mismo año, esa representación que tuvo el San Francisco en esa copa, le permitió, la previsora en aquella copa, le permitió algo que prácticamente no se ve casi no se ve en el fútbol, es que un equipo sea por su federación nombrado, se le dé el estatuto de seleccionado. En aquel entonces la previsora como equipo representó a Panamá como selección contra Trinidad y Tobago en aquella época. ¿Qué recuerda? Se presentó una invitación porque eso fue manejado por Samaniego, por Edgar Samaniego, ¿cómo era que se llamaba él? Entonces era el federado, el presidente, presidente de la federación, Fernando Samaniego. Nosotros llegando de Belice, nos recibe Fernando Samaniego en el aeropuerto y el señor Galo Pinto fue con Galo Pinto y Raúl Suárez y dijo que ya había vendido, tenía un partido que compró, que tenía ya un partido con la selección de Trinidad y Tobago. Teníamos que viajar de una vez. Ese día nosotros llegamos a la casa, recogimos ropa y de nuevo regresamos para el aeropuerto. Antes no había vuelo directo hasta Trinidad y Tobago, sino que había que subir hasta Miami y de Miami entonces bajar hasta Trinidad y Tobago. Así que hicimos todo ese cruce. Era una buena selección. En ese tiempo todavía estaba Dwight York, ¿cómo se llama? Empezando su carrera como futbolista. Y en ese tiempo mantuvimos esa selección de Trinidad y Tobago 60 minutos 0-0. Ya después nos cayeron los goles por el cansancio que representaba el viajar tanto tiempo, ¿no? Y recién pero ese mexicano. Así que sí, reciente habíamos clasificado. Pero aquella época prácticamente era algo normal para ustedes, porque en esos torneos, los torneos de aquella época se jugaba prácticamente doble, triple de los partidos que hoy en día vemos en nuestra liga. O sea, que las condiciones eran buenas de los jugadores en aquel entonces, pero es una anécdota, algo que queda ahí como prácticamente único en aquella época. La previsora representando a Panamá como una selección. Sí, lo que pasa es que, como acuérdense que el logo de la previsora tenía una S y una P al frente y lo vendieron en Trinidad y Tobago como Selección Panamá. Sí. El uniforme decidió para ambas cosas. El juega vivo del Panamá. Sí, exactamente, Fernando Samaniego y su clan.
Exacto. Bueno, par de años luego de lo que fue la invasión en aquella época, desaparece el Deportivo La Previsora. Durísimo. San Francisco toma lo que es el cupo en Anapros de estos. El San Francisco es campeón por primera vez en Anapro luego de derrotar al Tauro en una final con un gol de Roberto Liz. Un 27 de noviembre del 94. Primera estrella de San Francisco. ¿Cómo fue esa celebración? Tiene que haber sido como en plena desde que llegaron allá. Bueno, siendo el 28 libre y feriado. Sí, mira, ¿cómo se llama? La atracción de Previsora a San Francisco fue bien difícil, dificilísimo. ¿Sí? Ya habíamos jugadores que teníamos tiempo de estar jugando ahí y no veíamos nada concreto, que siempre había la misma cosa de, ¿cómo se llama?, de estar peleando siempre con los directivos. Se hizo un buen campeonato. Ese año de la primera estrella tuvimos tres arqueros. Uno que le dicen zurdo, que es del área de la 28. Y el otro Daniel Araúz, que era compañero mío de la Previsora. Los tres tuvimos que ver con ese campeonato, pero el que tuvo el honor fue Daniel Araúz. En ese primer campeonato. Ya después, el segundo, exactamente. Y en la banca, porque, ¿cómo se llama? Tenía, ya o sea, ustedes saben que a veces llega un momento que de tanta tensión entre técnico y, ¿cómo se llama?, el jugador, bueno, la manera de refrescarte a ti es que te vayas a la banca. ¿Sí? Okay, y ahí me la tuve que mandar. ¿Sí? Claro, igual, al año, eso no quita que en aquel entonces la celebración. ¿Cómo fue esa celebración acá en La Chorrera? Cuéntenos, ¿qué recuerda de esa época? Bueno, a pesar de que, ¿cómo se llama?, fuimos campeones, yo fui a la casa. Yo fui a la casa porque, bueno, me sentí un poquito mal. Okay. En el segundo año, el del 96, me dediqué, le tuve que agachar la cabeza. ¿Cómo se llama? Hablé con Leopoldo y le dije a Leopoldo, yo quiero trabajar y de nuevo yo quiero estar de nuevo el primero aquí en tu equipo. Y Leopoldo me dio la oportunidad, pero también me mandó a la banca. Y entonces, hasta que Dani estaba portereando bien, pero Dani, cuando digo Dani, es Daniel Araúz. Hubo un partido con Tauro que a Dani le rompieron la nariz y yo me encomendé a la Virgen del Carmen y este es mi partido y de ahí nadie más me bajó. Los partidos de semifinal, la segunda ronda, la partida de semifinales y la final esa del 95 que todo el mundo recuerda, papá. De eso queríamos preguntarle de cómo fue esa transición y la relación de Leopoldo Lee compañero compañero de equipo del plantel a ser Leopoldo Lee el técnico que era ya, entonces era el patrón. ¿Cómo fue ese bueno, por eso que no hablo de los capitanes del equipo, tanto del campeonato, del primer campeonato y del bicampeonato? ¿Cómo? Que no hable esa etapa de la transición de Leopoldo Lee como técnico, primero como compañero del plantel a ser el técnico, y que no hable un poco de los capitanes de ambos campeonatos, que era Coreca, pero me imagino que en ese momento el plantel tenía 1, 2, 3 capitanes que eran los que imponían el respeto ahí dentro del grupo. Bueno, Coreca fue en los dos campeonatos el capitán, pero ahí teníamos vos, mi persona, Roberto Lynch, era uno de los que también estaba ahí, y uno que se llamaba David Sosa, pero ya David Sosa era como la voz
de la veteranía en ese tiempo. Aquella segunda estrella, como que dice, usted fue figura, para hacer un poquito de docencia, aquella segunda estrella, una final contra el Plaza Amador, un estadio de Revolución lleno a reventar, más de 3.000 personas en aquel entonces quedaron fuera del estadio, y Mateo Ureña figura en tanda de penales, atajando 2 penales, a Chabelín y a Rodríguez de aquel entonces Plaza Amador. ¿Qué recuerda de aquella ronda de penales? Bueno, el partido. Siempre en la práctica, la gente lo que más le gusta jugar es jugar a los penales. Y eso, además de una responsabilidad, el día ese también era como un juego. ¿Sí? Bien concentrado. Primero que todo, ¿cómo se llama? Uno dice que de 5 tapo 2, que es lo que un arquero debe decir. El que dice de 5 tapo 3, bueno, esa es otra, pero yo te decía siempre de 5 tapo 2. Y bueno, fueron esos 2 penales. No esos penales que a la postre fueron al campeonato del equipo. Recordamos recientemente ver en televisora, en canales acá panameños, esas repeticiones, ahora en esta época de cuarentena. ¿Cómo fue vivir ese momento y la celebración de su bueno, ¿cómo se llama? Yo realmente no lo vi. Lo que me lo mandaron fueron mis hijas. Y entonces me di cuenta que estaban pasando eso. Recordarlos es muy bueno. Eso fue un partidazo. De 1-1 antes de la gente en Chorrera, penales en aquel entonces. La gente en Chorrera ese domingo, en la mañana estaba en el Parque Puyé abordando buses para ir para el estadio. Wow. De las 6, nadie se quería perder ese partido y estaba la Sicamón mandando buses, bus que mandaba, bus que se llegaba para la ciudad. Acuérdense que en ese tiempo el único que se lo perdió fue domingo 11 de la mañana. Domingo 11 de la mañana fue el campeonato. Exacto, un 22 de enero del 96. Del primer campeonato yo me acuerdo de que cuando después que termina el partido, como a la hora y media, comenzaron a bajar, pasaban por la autopista. Se veía desde mi casa los buses pasando por la autopista, la bulla, y uno con ganas ya celebrar. Pero bueno, yo era menor de edad, así que no me dejaron salir de acá. Pues en la segunda tampoco iba a poder ir, porque la segunda no, cuando llegamos a Raigán teníamos que parar. Esa es otra. Cuando nosotros llegamos a Raigán, la caravana empezó desde Arraigán hasta Chorrera. En todos los pueblos, los corregimientos, había gente esperando el equipo de San Francisco en la carretera. Desde Arraigán. Eso es algo que ya no se ve. San Francisco no solamente era el representante de la Chorrera, sino de todo Panamá Oeste. Y de hecho, exactamente. Hay mucha gente de Arraigán que en vez de ser hincha fanático, digamos que de Santa Gema, que es el equipo representativo de Arraigán, se sienten monjes, son monjes. Tenemos mucha gente de Arraigán incluso en la barra y que se siente identificado con nuestra camiseta. Exactamente. Mira que en el 99 de acá arriba, de la entrada de Chorrera, ya de ahí parecía un 28 de noviembre, la gente esperando el desfile. Exactamente. Desde allá arriba, ya toda la gente Chorrera estaba ahí. Y eso fue una celebración y hasta el día siguiente más. Y eso no. Ya, eso es una anécdota que esa no se la regalo a nadie. Esa me quedo con ella. Sí. ¿Cómo se sentía usted en ese momento cuando veía a la gente que gritando Mateo fue de aquella figura?
que como llevamos, nos dividimos en dos picos, uno el de Topo Barranco, y el otro pico era, no me acuerdo de quién era el señor, pero veníamos en dos picos diferentes. Adelante veníamos Coreca, Patricio, mi persona, Agustín Castillo y Isaac. Veníamos en el primero con el trofeo. Y los demás en grupo en el siguiente pico. Y eso fue un paseo. Nosotros llegamos hasta la policía y todavía hay gente. Y regresamos por el Libertador para llegar a la pista de la Chorrera, que ahí nos estaban esperando. Y todavía había el molote de gente ahí. Eso en Centroamérica, donde está ahora Superpiso, abarrotado de gente también. También, entonces todo. Es que la Avenida de las Américas y la Libertador estaban pero harta de gente, esto parecía un 28, cuando viene gente de todos lados, así mismo. Lo más sobresaliente que... Es muy parecido entonces a la celebración de la clasificación al Mundial, lo que se vivió entonces ese día. Ah, exactamente. Pues me parecía mucho eso. Pues sí fue tremendo. Siento de que eso también tiene que ver mucho con lo que usted decía de que el arquero tiene que ser churregano. Entonces, los jugadores deben ser del área. Sí, correcto. Mira, a todos los equipos necesitan de un extranjero, pero el extranjero que llegue aquí al equipo tiene que tener un pie más adelante que los que están aquí. No pueden ser del mismo nivel que los que están aquí. ¿Sí? Tienen que tener un pie más adelante. Aquí cuando Saúl dirigía, él decía, y así lo tenía, Víctor Hugo Savera era ¿cómo se llama? Un contención por el centro, un buen delantero, y el delantero Alonso Pacheco. ¿Sí? Todo lo que sea extranjero tiene que ser centro, o un defensor central, un media cancha, un contención, y el delantero, el 9, tienen que ser extranjeros. Pero si el extranjero que venga aquí tiene que aportar y tener un pie más adelante que los jugadores, claro, para que nosotros absorbamos los conocimientos del jugador extranjero. No, tú no puedes traer un cuadro. Ha habido jugadores no chorreganos, panameños, que han dejado muchas huellas en el club. El caso de Huevi Jiménez, el caso de Juan Ramón Solís. Ah, sí. Hay excepciones muy claves en la historia del club que como yo siempre he dicho, sí, se le tiene que dar la nacionalidad chorregana. Sí, correcto. Ya conozco a Huevi y a Juan Ramón. A Juan Ramón, Gavilán, Miguelito, el Chiri, todo eso muchachos nosotros vivimos, sí, pero no del que hizo ese grupo. El que hizo ese grupo fue Leopoldo en su 17. ¿Sí? Ese grupo lo hizo Leopoldo en su 17. Una su 17 buena, ¿cómo se llama? Que fuimos a jugar un premundial. Digo, una Copa de Naciones para un premundial a Guatemala. Había un muchacho de Chiriquí, también muy bueno. Después estuvo por ahí jugando y era medio loco y te parecía el loco ese que tienen ahora de delantero también. Pero ese grupo, nosotros pensamos que nosotros íbamos a seguir adelante con ese grupo y bueno, se nos hizo a un lado y entonces lo agarró el profesor Gary. Qué bueno que ya lo terminó de pulir, le dio y entonces después sí, le dio lo que necesitaba, ¿sí? Pero la mayoría de ese grupo nosotros lo tuvimos en su 17, un su 17. Okay. Queríamos preguntar, ¿qué jugadores rivales marcaron su carrera? Y háblenos un poco de un delantero de esa época, que era un delantero letal, el delantero más
y en su rol más temido por la defensa y de los arqueros también, José Chepe Ardínez. Bueno, José lo que es, además de tener una buena gambeta, ¿cómo se llama? Tenía fuerza, pero, le pegaba muy bien a la pelota. Pero de delanteros así, jodido, era uno que se llamaba Samaniego, uno apellido que le decían el Toro Samaniego, que es de Chitré, y Parra, por la altura. En ese tiempo se jugaba mucho, el Tauro jugaba mucho exactamente céntrica. A veces esos manes saltaban alto. Esos manes saltaban bien alto, que tú estirabas las manos arriba y a veces tenía la cabeza de ellos arriba de la pelota. Entonces, sí, ellos saltaban bien alto. Y eran jodidos para Patricio. Sí, Patricio creo que después de Patricio cuando yo recuerdo aquí en el Muquita que la gente en Chorrera después le gritaba de todo al pobre Patricio. Sí. Una semifinal. Sí, semifinal. Y bueno, hubo una semifinal que aquí la ganamos y después lo jugamos en el arte y oficio. Y allá perdimos 3-1. Y Patricio hizo 2. Anécdota. Patricio hizo nos sacó del área, nos sacó ya nos sacó y de ahí yo me retiré, ya después de ese año ya no jugué más. Porque ese año fue 95, 96, 97, como 98 creo que fue. Sí, 98, 99, porque yo estuve en selección de Maturana, como tercer arquero, y para Francia 98. ¿Sí? Entonces, después de eso, entonces, ¿cómo se llama? Yo me retiré. El partido de la lluvia contra Cuba, entonces. ¿Cómo? El partido ese en el Rommel de Panamá contra Cuba, usted era el tercer arquero. Ajá. El primer arquero era sí, exactamente. James. Creo que el segundo era Donaldo González, yo era el tercer arquero. Ok. Era una competencia dura ahí. Estaba jodido. Había que trabajar duro. Exacto. Había que trabajar duro. Pero que en algún momento en aquel torneo del 89 estuvo prácticamente cerca de fichar por un equipo mexicano. Pero aparte de eso, aquel entonces el equipo mexicano, hubieron otros equipos que se interesaron por Mateo en el extranjero. Bueno, antes no se veía, antes tenía que tener mucho una palanca, alguien que te promocionara, ¿sí? Alguien que te diera, yo te voy a llevar y ¿cómo se llama? Y tú vas a jugar en este equipo. Esa suerte la tuvo Ricardo, porque en ese tiempo el que lo proporcionaba era Samaniego, fue el que lo llevó a Honduras, y así muchos jugadores que tuvieron la suerte, ¿cómo se llama?, de salir en ese tiempo. Pero acá era muy difícil. Acá la gente miraba siempre jugadores de la ciudad. ¿Sí? Exacto. Y no buscaba no era muy hablado, aparte de las crónicas de aquel entonces. O sea, que no era poco lo que se podía conocer los jugadores de aquella época. Si tú te pones a ver, todos los jugadores que en ese tiempo salían eran jugadores de selección. Exacto. Eran jugadores que ya habían estado en alguna selección y que podían promocionar, pero de jugadores de club, negativo. Poco. Era muy duro. Para los que están viendo, ya prácticamente estamos llegando a lo que es la hora del live. Queremos que cuéntenos cómo fue en aquel año del 99 esa decisión de retirarse.
cómo la tomó y cómo dijo ya me retiro, no voy a seguir jugando, no voy a buscar otro equipo, y cómo vivió aquel último torneo. Bueno, la decisión vino después de una semifinal, esa semifinal que pedimos con el Tauro. Me acuerdo que estábamos jugando en el Arte y Oficial. Me lesioné en el primer tiempo una rodilla y prácticamente no la podía mover. El segundo arquero era Daniel Escala y los muchachos, Daniel estaba recién, era un pelado y no sé si era que, me imagino que el peso del partido era muy difícil. Entonces, Leopoldo me dice a mí, ya no me abandone, Mateo, no me abandone. Yo, fórrame esa rodilla y yo veo cómo termino. Para no cansarte, después del partido ese en el bus, la rodilla se me vino a poner como la cara, grandota. Y la lesión me duró bastante, que vino el siguiente año y todavía todavía me dolía bastante. Así que después no decidí volver a entrenar y entonces Leo me dio la oportunidad de empezar que si me atrevía a preparar arquero, yo como no. Entonces la primera oportunidad me la dio Leo con el Sporting. En ese tiempo el portero estaba David Marciaga y Portillo. Esos dos eran los arqueros que yo preparé. Es más, el Sporting ese año llegó a semifinal. Sí. Así que, ¿cómo se llama? El segundo año de lo que era el profesor Leopoldo con el Sporting. En ese segundo año. Ya con un recorrido de compañeros de la previsora y como usted jugador de él en el San Francisco, o sea que ya se conocían de exactamente. Y bueno, ha sido una persona importante en su carrera y en su vida. ¿Qué nos puede decir de él? Leopoldo, buen amigo, guerrero de lucha. Hemos tenido nuestra diferencia porque tuvimos nuestra diferencia en ese año de la primera estrella. Tuvimos bastante diferencia, pero recapacitamos y ambos cedimos, que hasta estas alturas somos muy buenos amigos. Buen entrenador también, trabajador. Que el entrenador que es trabajador siempre las cosas le sale bien, ¿sí? Y le gusta, ¿cómo se llama? Un técnico que le gusta la disciplina en su plantel. Sí, correcto. Así mismo es. Es parte del secreto del bicampeonato, puede decir. ¿Cómo dice? Parte del secreto del bicampeonato. Sí, correcto, así mismo es. La disciplina bastante. Como lo mencionó, comenzó siendo preparado arquero bajo la oportunidad de Leopoldo Delía en el Sport. Estuvo con diferentes etapas con directores del San Francisco, entre ellos Barry Stempel, y bueno, tuvo un roce con el técnico Martínez, pero con Quiñones también tuvo una etapa. Con Martínez, eso fue la etapa del Coco. Martínez no oía a nadie. Y tuve con Leo en el Sporting. Con Leo tuve en el Plaza Amador. También llevamos a Plaza Amador con Leopoldo. En ese tiempo el portero era un argentino llamado Caballero. Sí, uno blanquito, Caballero. Ese era el portero de Plaza. También llegamos a semifinal. Después nos vinimos a San Francisco. Tuvimos varios, ¿cómo se llama? Tuve a Escala, no, a Fruta, ¿sí? También, después con el profesor Gary Stempel, volvió y me dio una oportunidad con San Francisco también.
Pero Gary sí me apoyaba un poquito más, que era lo que no me apoyaba Martínez. Martínez sí me echó al agua de una vez, porque él quería cogerlo todo. Él entrenaba al equipo y entrenaba arquero y entrenaba de todo, loco. Así que todos los cheques lo quería para él, todos los cheques. todos los chelos quería para él. William Negrete una vez le escuché decir de que usted fue su maestro. Bueno, el arquero colombiano es un arquero que le gusta trabajar mucho, ¿sí? A mí para mí el maestro fue Saúl. Saúl traía unas clases de trabajo muy buenísimos, ¿sí? De ese tiempo. Y entonces que yo puse en práctica, que yo digo, si para mí resultó, para cualquier arquero debe resultar. Y así fue con Portillo, con Marciaga, con Caballero, con Fruta, ¿cómo se llama? Con William Negrete. Trabajo nada más, trabajo. Y William lo que tenía era que era bien disciplinado también y hacía el trabajo hasta lo último. Daba el poquito más que necesita el arquero. Eso lo tenía William. Usted era el preparador de arquero en esa final cuando jugamos contra Árabe en el año 2007. Sí, en el Rocarú. Correcto. Sí. Una final muy recordada. También, el pequeño de Quite contra Árabe que debía 3. Sí, y cuando venía la molote de gente que venía de Colón de una esquina para la otra, para el arco acá. Y la gente saliendo. Fueron momentos bastante tensos, pero bueno, nos trajimos la forma machorrera. Sí, así mismo. Con el profesor Mancilla usted no trabajó. No, con Mancilla yo no trabajé. Con Mancilla vino a San Francisco, pero primero vino como asesor disfrazado y después quedó como técnico. Quedó un año, me parece, que jugamos la final contra Árabe. Esa pudimos haber ganado, pero el arbitraje, bueno, no quiero hablar de eso. Sí, exactamente. San Francisco siempre ha tenido esa historia con los árbitros. Eso no. Sí, exactamente. Mira, una cosita que quería agregar aquí en esto, los colores de San Francisco son los que tú tienes ahí en ese suéter, rojo y blanco. ¿Sí? Uno se identifica con eso, con el rojo y blanco. Hubieron unos ciertos cambios, pero eso uno no tiene nada que ver en esa cosa. Yo no sé dónde le sacaron el negro, pero los colores siempre han sido rojo y blanco. Suéter rojo, pantalón blanco como era antes, o todo de rojo o todo de blanco. O sea, el negro no sé dónde se lo sacaron ahora. Y que veo que se lo incluye mucho a también con ese mismo talento de ese negro. Es que más que todo son las marcas, ¿no? Para mercadear es algo distinto, pero la tradición es rojo y blanco. Una época queríamos ganado, pero bueno, eso también. Sí. Podrán traer lo que quieran, pero los fanáticos, como usted bien lo dice, saben que hablamos de rojo, hablamos de blanco, no hablamos de otros colores. Siendo preparador arquero y por lo que nos han mencionado de muchos grandes nombres de nuestros porteros grandes de nuestro fútbol y extranjeros como Negrete, si usted tuviera que elegir a uno que considera su mejor pupilo, su mejor aprendiz, ¿quién diría Mateo Ureña que fue su mejor aprendiz?
entre todo lo que he preparado. O solamente en el San Francisco. En el San Francisco, William Negrete. De todo. En ese, William Negrete. William Negrete y después al Chiricano. Al Chiri. Cuando vino a San Francisco, Carlos Valdés, yo no se me debió un poquito y cómo se llama, ya no quería como trabajar, no sé qué le pasó a él, pero el Chiricano se tiraba cuando ese era un gallo. Era un gallo. Cuando estaba 100% era un gallo, papá. Exacto. Bueno, hablamos de que en San Francisco ha visto los mejores aprendices que ha tenido. Eso es bueno y positivo, la verdad. Echarle su parte. Como mencionamos, aparte en la parte futbolística, tuvo muchos años con lo que fue la Previsoria de San Francisco, pero en aquella época, siendo nuestro fútbol no profesional, los jugadores necesitaban de otra fuente de ingreso. ¿Qué estudió y a qué se dedicaba Mateo en aquel entonces y hasta hoy en día? Bueno, mi profesión es electricista, yo soy electricista. Ahora mismo trabajo en una compañía que en la segunda etapa del saneamiento de la bahía, por allá por Juan Díaz. En ese tiempo, primero, al fútbol le debo mucho. Le debo una posición en el gobierno. Trabajé en el Ministerio de Educación como electricista. Y a eso es lo que yo me dedico ahora mismo. Dejé de preparar arqueros porque usted bien sabe que mientras trabajé en gobierno sí me podía moverme y pedir permiso, pero en la empresa privada no te dan el chance. Ese chance no te lo dan para que tú vayas a trabajar. Ya empezaba la gente, entonces que quiero practicar la mañana y quieren practicar la tarde, y así no se podía. Entonces, yo soy electricista de profesión ahora mismo. Exacto. Bueno, pues de repente esperemos verlo pronto también en las canchas, nuevamente. Yo voy al estadio siempre. Un partido que me guste, siempre voy a, pero chuleta, a veces, quisiera ver ese estadio como era los tiempos antes, o sea, la gente entrando, la gente comentando, la gente, o sea, que el equipo ve mucho con el equipo. Y Mientras el equipo esté jugando bien, la gente está yendo. Ya cuando entonces la gente baja. Y, una anecdotita por ahí. Yo trabajé con el Chorrillo también, con Alfredo Pollato, y ahora el que ustedes tienen de arquero, Castañeda, llegaba siempre llegaba al Maracaná, ¿cómo se llama? Que lo practicara un ratito. Pregúntele cuando el Maracaná no era el Maracaná era un tierrero lo que había ahí. Cuadro de birria. Exactamente, cuadro de birria. Ale Rodríguez también tuvo en mis manos. Sí, señor. Sí, acá están preguntando que si usted tiene ¿Me escucha? Le tenía una pregunta. Si usted todavía conserva camisetas de los años 90, cuando jugó en San Francisco o la Previsora, y si ha conservado los guantes. Si ha conservado los guantes de la final. El de la final lo regalé. Y lo que tengo es la vez que un suéter de la selección, de esa del 98, y la de el último año el último del día de Tauro,
ese de la semifinal de Tauro. Esas dos camisetas sí las tengo. Bueno, vamos a tener que nosotros comprar unos guantes y que usted nos los firme para tener un lugar especial en la casa, porque la verdad que nos merecemos nosotros unos guantes firmados por una personalidad como usted. No. Muchas gracias por el honor. Y en cuanto a lo de los estadios, con confianza en cualquier partido que vaya, pueda acercársenos a la barra, a la ultra, y allá alentar con nosotros. Lo esperamos formando parte de nuestra. ¿Cómo vive Mateo San Francisco cuando está en esas instancias importantes de semifinales, finales, que digamos que no pueda ir a verlos al estadio, pero se queda en la casa y lo ve por televisión? ¿Cómo el partido? Mateo se molesta, le grita a la televisión. Eso es Mateo Ureña siendo. Bueno, ve un partido de San Francisco en semifinales, velo aquí frente a la televisión, parado ahí enfrente de la televisión. Ahí, aquí me paro y lo veo quita. De ahí más, eso es, la señora se sale del cuarto y hasta que se termine. Y no, porque no me gusta que me hablen, no me gusta que me digan que el equipo va a perder, no me gusta, porque no me gusta, no, yo soy rojo. No, eso no se puede decir. Así mismo es. ¿Tenía Mateo Ureña algún protocolo, algo antes de entrar a la cancha? Algunos entran con el pie derecho, otros no les gusta pisar la línea, otros se persignan. ¿Qué hacía Mateo Ureña al entrar a la cancha antes de los partidos? Listo, antes de ir a un partido, sabe que siempre hay que estar 1 hora y media antes en el estadio. Bueno, yo me iba caminando de mi casa, que es del barrio Buenavista, hasta el estadio. Recogía a Agustín y nos íbamos caminando, pero antes de eso, siempre yo soy devoto a la Virgen del Carmen, y le echaba rezadita y le pegaba, le prendía la vela. No sé si eso es cábala, pero hubieron muchas veces o en ocasiones la vela se apagó y ese día se perdió. ¿Sí? Entonces yo siempre decía a mi mamá, no deje que esa vela se apague, no deje que esa vela se apague, y llevaba una imagen de la Virgen del Carmen y la ponía en el poste derecho del arco donde yo estaba porteriando. De frente, en la parte derecha, esa Virgen siempre reposaba ahí. Después que se terminaba el partido, a esa esquina le rezaba un ratito y recogía mi Virgen y me iba para adentro. Eso era lo que yo hacía siempre. Como usted bien lo dice, trabaja en la empresa privada, ya no se puede dedicar mucho a lo que es preparar arquero en equipo, pero Mateo no se aleja de las canchas. Lo vemos que se dedica a lo que es jugar con el equipo de veteranos del colegio donde estudió, los Tomasitos. Sí, eso es una liga de egresados, pero acá en Panamá juego en la Mater 50, y allá en Chorrera también en la Mater 50. Acá allá en Panamá jugué con la policía, con el Atlético Nacional, estuve jugando un tiempo, con los Soneros, que fuimos campeones, y acá en Chorrera, con Guadalupe, con la Rosario, que es del área de Patricio y Noel Gutiérrez, y también el año pasado jugué con los Toros. ¿Y cómo están cómo están esos reflejos al momento de estar en la cancha? Los reflejos están ahí. Lo que pasa que todo está en descanso en la barriga.
Mateo nos pregunta por acá que ¿qué necesita el equipo actualmente para volver a ser campeón? En los últimos 2 años hemos estado 3 semifinales, una final, nos elimina Plaza de una manera que, bueno, un poco triste, algunos pensamos hasta un poco injusta por el tema de los puntos. Tenemos un tremendo plantel, tenemos un excelente cuerpo técnico. Exactamente. ¿Cuáles son esos 10 centavitos que le faltan al equipo para volver a la gloria? Bien. Yo no, como técnico, como decía Saúl, siempre la columna vertebral es la principal. Y ahí es donde deben estar los jugadores referentes del equipo. Y todo descanse sobre ellos, todo que tienen que ser ellos lo que lleven la batuta. Digo, un delantero centro, un contención, un defensa central y el portero. Mientras ese centro se eche el equipo al hombro, nadie nos va a parar. Pero, si le digo cómo se llama, tendríamos que buscar aquí en el patio primero, aquí en el patio en Chorrera, ver quiénes son los jugadores, quiénes son los que referentes a esas posiciones y si se la pueden ganar, si no, buscar en el extranjero. Pero que trajeran un extranjero que dé la talla y que sea siempre constante en su juego. Pero sería bueno cuando vienen jugadores de otros clubes de aquí mismo del EPF o que vengan extranjeros, que ustedes los veteranos que marcaron el camino que tenemos hoy en día, le den una charlita, una buena bienvenida acá al club. Entonces sería bueno, ¿no? De que el club se acercara a ustedes para ese tipo de cosas, porque independientemente de que no trabajen con el club, pero mira, ustedes hicieron este nombre y tienen un respeto y el respaldo de nosotros, la fanaticada, para ustedes los veteranos que nos dieron gloria. Y aprovecho para darle un saludo a mi hermano Aimelec, un chamero residente en Colón, que es monje. A mí me dio mucho gusto cuando contrataron a Cayo Milán. A Cayo yo lo conocí en el Chorrillo cuando él llegó al Chorrillo y Cayo siempre me gustó como cuando lo contrató San Francisco. Yo le dije el miércoles, ahora sí tiene un buen jugador en esa posición, pero cómo se llama, mire cómo le cayó la lesión. Sí, eso no lo podemos aguantar o cómo se llama o predecir que se va a lesionar cuando estaba jugando bien. Y Cayo es un jugador que se echa bastante el equipo al hombro. Me gusta cómo juega Palacio también, que cómo se llama, se ve que él lleva el rojo por dentro. Se ve que él siempre, ¿cómo se llama? Él da un poquito más de lo que como jugador puede dar. Y esa era la esencia de un jugador chorrerano, loco. Él da un poquito más, no se da nunca por vencido, loco. Y cuando tengamos unos 11, que venga cualquiera, mi hermano, así como esos jugadores así, no gana nadie. Así mismo. Bueno, de eso le hablaba, de que ustedes los veteranos transmitirle eso a los muchachos, los de la reserva o los que vienen llegando, ¿no? Es muy importante eso, esa parte anímica de que están en un club grande, humildemente grande, porque el club para nosotros es muy humilde, tenemos mucha carencia, pero y para ponerse esta tiene que dejarlo todo en la cancha. Sí, correcto, así mismo es. Que no sea solamente el San Francisco me contrató y voy a los partidos a anotar goles, a defender, sino de que
sientan los colores, conozcan de la historia y se simpaticen más allá de un cheque con el San Francisco. O sea, que vivan los colores, por lo menos en las estancias que estén en nuestro club. Mateo Ureña, si se atrevería de repente, usted que ha vivido la etapa de la previsora, la etapa de San Francisco y ha visto, se mantiene viendo el San Francisco hasta la actualidad, Mateo Ureña, ¿se atrevería a dar un 11 que considere los mejores jugadores por posición o que ha visto en el San Francisco? Eso puede ser un reto para todos los jueves que hagamos por la Gloria, que nos den un 11. Para usted, para 11 histórico previsora. Histórico. Yo le dije, yo me voy a acordar nada más que de los míos. Bueno, de los míos me voy a acordar, que voy a acordarme de todos los nombres de la gente, loco. El tema es que nosotros, los jugadores que nosotros desconocemos. Que conozcamos, sí. Que conocen. Bueno, ahí hubo un lateral izquierdo, ¿sí? Que él tuvo en Bolivia, o sea, y bueno, pues tuvo en Bolivia, tuvo en Honduras, y ¿cómo se llama? Ahora es bucero, se llama Pedro Moreno. Pedro Boró, un lateral izquierdo, pero ese era, o sea, se comía el cuadro del Muquita, iba y venía y todavía seguía corriendo, papá. Lateral izquierdo. Buenísimo. Ese es su lateral. Si tuviera que elegir, entendemos que como portero sería usted. Ah, cómo no, yo siento a William. Definitivamente. De cambio, está bien. Estamos seguros con ese equipo. ¿Quiénes serían? Central. La dupleta central. La portera, vamos a la dupleta central. Central pues, podría, mira, uno es Román y el otro se llama David Sosa. Y dejamos por fuera Coreca. No, Coreca tuviera en el punto, sería el 5. Sería todo aquí y el Coreca sería 5 porque el Coreca era 5. Sí, él al final fue central. Exactamente. Cuando estaba en la selección que quedó el 1-1 en Costa Rica, él era el 5. Ese era él iba el 5, papá. Pesado. Lateral. En los dos laterales, había uno, un morenito y que Calovaca por un lado, y en el otro lado pondría a Juan Ramón. Adelante sí pondría a William, a Patricio. Patricio de Vara. Y el otro, el Pacho Whittigan. Pacho Whittigan. Pondría eso. Ese sería, yo creo que le faltaría un mediocampo, si no me equivoco. Un mediocampo, eso se lo digo al que hubo conmigo, a Víctor Hugo Saavedra. Porque aquí no he visto otro jugador así, también es un zurdo muy buenísimo. Yo por eso siempre digo que los extranjeros tienen que ser tienen que tener el pie un poquito más adelante que los que están aquí, porque para que los de aquí aprendan, o como sea, para no decir que aprendan, sino que vean las mañas o lo que es un poquito más profesional. Ese sería el 11 ideal de Mateo Ureña. No, vamos a ir trabajando con... ¿Y técnico? Técnico, sí,
técnico, ahora está duro ese. Está duro. Tranquilo que no hemos visto todavía ni a Leo ni a Gary aquí que esté viendo live. Usted hable con confianza. Tendría que ponerlo así. Pongo a Saúl como director y los dos asistentes serían Gary Stemper y Leopoldo Lee. Preparador físico, como siempre, preparador físico pondría a Jimmy Ávila. Jimmy Ávila, el de la barrera del maestro. Yo no sé si vi a la barrera del maestro. Yo sé que vivía por acá, por la loma. Por la loma de aquí de Matrando. Okay. Jimmy Ávila, la familia vive por la barrera del maestro, Ofio. El hermano es Albert, que es profesor también, pero Pablo. Esa área, por ahí ahí en la área cerca de Buenavista había varios cuadros de fútbol, porque estaba en el cuadro de la Leopoldo se jugaba fútbol en la parte de atrás de los jardines, se jugaba ahora donde está una galera que hay un taller grande ahí se jugaba fútbol, y se jugaba en el cuadro del antiguo revisado, hoy en día el mercado de abasto. Ahí, mira, para que tú veas, ahí fue donde nació el CAI. Sí es la cosa. Ahora, hablando del CAI, ¿qué piensa de este derbi, este nuevo clásico para nosotros? Bueno, porque el clásico, tengo entendido que en los primeros años de San Francisco el clásico era con Plaza. Sí, señor. Después cuando Árabe pasa del Infuna a Naprof, la rivalidad se puso bien fuerte con ese tema de Chorrera Colón siempre ha sido como que agua y aceite, y se trasladó al fútbol, y hoy en día los mismos jugadores, ayer hubo un live con este chico Willy Cabrera, y él mismo manifestaba de que jugar con Árabe es prácticamente es el partido que mucha gente espera. Yo soy uno de los que el partido contra Árabe no me lo quiero perder, y cuando le pegamos al Árabe, para mí eso es fiesta, eso es fiesta. Ese día le pegamos al Árabe allá en Colón del 4-1, no me emborraché porque no tenía plata, tenía que trabajar al siguiente día, porque si no, si hubiera tenido plata ese día, se me perdió la plata en el bus. Mira cómo se llama el derbi. Ahora el derbi es como que el nuevo clásico de San Francisco. Según el CAI llega a sumarse a eso de que tenemos que ganarle sí, porque si no, no dormimos. Exactamente. Mira, el primer derbi chorrerano, si te acuerdas, se acabaron los boletos. ¿Sí? Se quedó mucha gente afuera. ¿Te acuerdas de ese día? ¿Sí? Yo entré en empujones. Yo tuve que, en la pared de la entrada, yo tuve que cubrir a un niño para que la gente no lo aplastara. Sí. Pero si no lo mataba yo con mi barriga. Sí. El primer derbi lo viví, pero lo viví como entrenador de portero, pero no con San Francisco. Yo estaba con sí, yo recuerdo, no hay récord, profesional, no hay problema. Sí, pero para que tú veas, ese primer derbi volvió a ser lo que era un viernes por la noche. Mira que lo jugaron viernes 8 de la noche. Y la gente decía que no iba a llegar. Eso fue 8 de la noche cuando se jugó ese partido. ¿Sí? Atención, apunten. ¿Cómo dice? No, que los directivos siempre tienen que pelear los viernes en la noche. Ya el torneo antepasado no nos fue muy, no se nos dio, pero con la nueva presidencia, con el presidente Mateo, peleó esa fecha y volvió a ser lleno completo contra Plaza en el último torneo. Sí, es que la gente en Chorrera se acostumbró al viernes por la noche. Después lo sacaron de esa ruta, porque la gente iba al estadio y después era la rumba. Es como pero obligación
era ir En al ese tiempo era la estadio. pista. En ese La tiempo era la pista, pista, ahí está la pista. Ahora los exactamente. parabrisas. Ahora los paragüitas, pero la gente queda ahí. O sea, Pero es que, hay que hacer de esta manera. Hay que hacer- la discoteca estaba la pista, estaba el Panamá Soberana. Hay que hacer que la gente vaya los viernes, hay que moverlo. Y con ese, mira que ese primer derbi que hubo entre San Francisco y el CAI, se vio que la afición está en chorrea, papá. Si tú tienes un estadio que no te cabe la gente y tú tienes que pararla por un partido, ¿sí? Tú tienes que parar a la gente que tú no puedes entrar porque ya no cabe más nadie ahí. Entonces eso tiene un significado. O sea, si hay gente para que tú puedas meter siempre a Muquita Sánchez, es un lleno completo. Es más, también hubo un tiempo que en San Francisco la cancha de Muquita fue grama, ¿se acuerdan? Sí. Fue grama natural, ¿sí? Y eso fue un esfuerzo de muchos chorreranos de que dona tu metro de grama. Se le puso la grama, el estadio se puso que fue una alfombra, pero para los primeros partidos. Ya después, entonces, como todos lo veían bonito, entonces querían meter partidos de distritoria, partidos de todo el mundo, partidos gubernamentales, y se fue acabando y lo acabaron. Y lo acabaron, papá. ¿Sí? Acabaron la grama natural, que era la que jugábamos antes ahí. Yo jugué ahí. Igualmente la cancha de la Sociedad Española, que era donde nosotros practicábamos. Ese cuadro ya no sé si ya se perdió. Cuidado, pero yo soy del área prácticamente, y una que otra vez se me da mi escapadita para ver los entrenos. En aquel entonces, bueno, todavía sigue manejando lo que es servicio de transporte en el San Francisco, Ramiro. Ramiro, yo viajaba con él al colegio. Y entonces aprovechaba por ahí mismo. Pero sí, Ramiro, la rata tienen que hacerle ¿cómo se llama? Una placa allá. Una portita, sí. No fueron jugadores, pero son personas que son parte de la identidad del club, como Ramiro, como Pollo. Pollo. Siempre Pollo fue arquero. Pollo Loco, sí, fue arquero. Había otro sí. Que siempre nos transportaba, el de Cato. Ya, listo. Regresamos. Nos hablaba del otro transporte. Había otro transporte. El primero fue Cato. Él vive exactamente detrás del cuadro de la 28 de noviembre. Ahí donde se parquean unos buses. Ese era el que transportaba antes a San Francisco. Después vino Ramiro. Pero ese bus era que nosotros pedíamos siempre. Ese bus era que nos transportaba. Aquí le manda saludos Fabio Santana, dice Mateo, mi hermano, saludos. El Condorito. Para Mateo, si Mateo tuviese que elegir una figura representativa en el fútbol panameño que lo inspiraba a él como jugadores dentro de la cancha, ¿a quién elegiría? ¿O quién era su jugador favorito en aquel entonces, cuando era joven?
A mí, yo hice mucha química con René Mendieta. René, mi hermano. Ese fue un refuerzo importante para ese bicampeonato. Sí, sí, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, el club en ese tiempo. Dupleta, adelante jugaba Mendieta ¿con quién? Con Patricio. Con Patricio. Sí, señor. Al siguiente año tuvieron a Bombardero Brown, bastante joven, ¿no? Sí, al siguiente año estaba Brown, entró Brown y trajeron a lo que te mencioné antes, los dos colombianitos de esos, Carlos Vaca y Carlos Arroyo. Habla de Bombardero Brown, porque para nosotros en Navarra Bombardero es un ídolo, un jugador que lo vemos como la personificación de lo que tiene que ser un jugador de San Francisco, un caballero dentro y fuera de la cancha, educado, con mucho conocimiento, profesional, con un tremendo recorrido y que siente la camiseta y que incluso cuando se va en una etapa que sale del club, prefiere irse a jugar a segunda a que enfrentar a San Francisco. Háblanos un poco de ese Bombardero Brown joven en esa época, año 95, 96. ¿Qué fue lo que lo hizo diferente para que tan joven estuviera dentro del plantel? Porque estaba en la banca en esa final del bicampeonato. Correcto, estaba jovencito Brown. Ahí los jovencitos eran Brown y ¿cómo se llama? Y Daniel Escala. Eran los dos más jovencitos que estaban ahí. Y ¿cómo se llama? Sí, pero Silito ya tenía un poquito más de recorrido que ellos dos. Así que ¿cómo se llama? Brown siempre fue ahí en ese equipo, fue siempre muy respetuoso a las personas que teníamos más tiempo de estar en el equipo, trabajador y con ganas de hacer un puesto ahí en ese equipo. Bueno, pero ustedes saben cómo estaba el peso ahí, siendo un jugador tan joven, tenía demasiado peso ahí, pero si tú en ese campeonato, si tú ves la foto, está desapareciéndose, está flaquito, nada más que de esa época habían un par de jugadores que con el tiempo salieron del país, tuvieron un recorrido internacional bastante importante para su época. Blanco y Bombardero. Blanco, exactamente. Teniendo en cuenta de que han habido otros jugadores de San Francisco, ya sean chorreranos o que eran de otras partes del país, pero que militaron por mucho tiempo en el club. Ya es tiempo de que el club tome en cuenta este tipo de jugadores para que transmita todo eso que ellos aprendieron afuera y que queden de planta en el club. ¿Piensa usted que eso ya debe ir haciéndose, como lo hacen otros equipos del Exactamente, no. En el equipo debía haber no una fuga de talento. Ese talento que ellos tenían, que ellos lo transmitieran. Alguien que cree mucho en categorías menores es el árabe, ¿sí? Y la prueba está que ellos siempre, ¿cómo se llama? Sacan jugadores, ¿sí? San Francisco, conociendo a todos los jugadores grandes jugadores que ha tenido, ¿sí? Ellos debían hacer como un cuerpo técnico, ¿sí? Un cuerpo técnico y dedicarle a los menores para, ¿cómo se llama? Para ir sacando talento. Que el mismo San Francisco sea el que se retroalimente de jugadores, porque aquí hay material para sacar jugadores y no tenemos y no tener que agarrar de otro lado y que tú vente para acá, quiero jugar. Pero ya, hay una buena base de actualidad en el San Francisco de jugadores jóvenes que vienen desde las inferiores. Hay una buena base. Caso de Giovanni, Giancarlo. Hay un así.
yo digo como 2 o 3 que lo están poniendo a jugar. Hay buenos jugadores que tenemos en la actualidad. Ya para ir terminando, porque prácticamente nos hemos extendido y ya estamos en toque queda, como Viene la batida. ¿Qué significado ha tenido en la vida de Mateo Ureña el fútbol? ¿Qué ha significado para Mateo Ureña el fútbol? Para mí, bueno, como persona, me ha ayudado a crecer como persona, como profesional. El fútbol me ha llevado a muchos lugares que nunca pensé estar. Conocí muchos jugadores y yo pienso que para mí el fútbol y seguirá siendo uno de los aportes que ha enmarcado mi vida, porque no he dejado de practicarlo, nunca he dejado de practicarlo y hasta que se me canse las piernas o cierre los ojos, hasta ese día seguiré jugando fútbol. Gracias, Mateo. Así va a ser. Así va. Bien, Mateo, nos vamos despidiendo. ¿Qué le ha parecido esta charla a usted? Bueno, ¿Qué le ha parecido esta charla? El honor es ameno conversar. El honor que ustedes me hicieron a mí de tenerme ahí en su página y que mucha gente pueda recordar lo que se vivió antes y sepan qué es lo que es el San Francisco. San Francisco es el poderoso de la Chorrera, mi hermano. Y eso nadie se lo va a quitar, hermano. Eso se lo puso un tipo que se decía Rubén Pinzón, el poderoso. Y siempre vamos a ser poderosos, papá. ¿Qué mensaje le deja a quien en estos momentos lo ven y lo verán en un futuro? Porque esto va a quedar grabado para la historia, todo esto que hemos conversado. Bueno, que vayan al estadio y apoyen a su equipo. Apoyen al equipo de la Chorrera. Que siempre... Que se unan a la barra. Que se unan a la barra. Ay, a la mierda. Bueno, la barra tiene que, ¿cómo se llama? No dejar de cantar. La gente antes no dejaba ni de cantar y eso era todo el día, ni tan siquiera la vaina tomaba agua. Acuérdense que antes vendía más cerveza. Sí, así que eso es lo que hace falta. La puta muy cara. A la federación, que no dejan pasar la pinta de los paragüitas, por favor, ahí. La pinta que la vayan a pecho. A $2. Y que no tenga agua, Mucho hielo. Bueno, Mateo, la verdad ha sido un honor compartir con usted, conocer esas anécdotas que ni siquiera en internet hoy en día encontramos. Ha sido un baluarte para nuestro club, lo seguirá haciendo. La historia también marcada Mateo Ureña como una pieza importante en la historia de San Francisco. Próximamente estaremos anunciando quién será la próxima gloria, leyenda, monje que nos acompañará en los jueves de TVT que estamos llevando. También queremos invitarlos a que acompañen a las chicas ultra en la cuenta de ellas el día de mañana, que van a tener una entrevista con los que son los monjes actuales de nuestro equipo. Mañana con Lipo Ávila, un jugador que viene desde la reserva, jugador chorrerano, campeón con la reserva, goleador con la reserva, y con muchos años, mucho recorrido en el club actualmente. Así que el apoyo a las chicas mañana y con nosotros el próximo jueves en los jueves de TVT con otra leyenda. No sé si quieras apuntar. Bueno, que ya creo que de todo, nada más me queda darle las gracias por todo lo que usted hizo, por la camiseta, por la gloria que nos dio, poner a la Chorrera en el mapa del fútbol panameño, y que me imagino que muchos delanteros no pasaron malísimas noches después que se enfrentaban con usted en aquellos años. Muchas gracias, don Mateo. Gracias a ustedes, El honor ha sido siempre mío. Gracias. Igual. Gracias. Hasta luego. Gracias, chicos.